Muy bien, entonces vamos a comenzar. Hoy vamos a ver el tema de investigación, que justamente la naturaleza de nuestra asignatura, también para ir adentrándonos en lo que es nuestra consigna, ¿verdad? Entender un poco el proceso de cómo orientarnos a partir de los conceptos en primer lugar y en segunda instancia la práctica, que en este caso es lo que queremos llegar a eso, específicamente cuando hablamos de el proyecto de investigación, ¿verdad? Ciertamente uno cuando está en un curso ya superior tiene las ideas de cómo también puede encaminar su trabajo de proceso de investigación. Entonces, por esa razón es importante entender también en qué consiste la investigación. La investigación podemos decir que es una reflexión, es una actividad, es un proceso que requiere de un esfuerzo importante para que en la mente del investigador también se pueda configurar los elementos que le va a permitir más adelante demostrar. Porque la investigación justamente tiene sus componentes, pero el sector o la sección más importante es el hecho de la demostración, la comunicación de resultados, como también se le denomina. Entonces, según el texto, la investigación es una actividad del hombre orientada a descubrir algo desconocido. Según Sierra Bravo, entonces, ese ente desconocido, que en principio uno puede tener ciertas ideas, pero acá no solamente es conocer, sino también demostrar. Y no demostrar de manera particular también al otro que es potencial lector de nuestro trabajo de investigación. Entonces, una investigación puede definirse como un esfuerzo que se emprende para resolver un problema. El problema siempre va a estar como planteado, y ese planteamiento entonces es lo que se va a buscar responder en una descripción, en los antecedentes del problema, el estado del arte, o sea, qué se hizo último en cuanto a lo que uno elige como tema y título de investigación. Es también cuando está seguro de que va a poder demostrar. Entonces eso está dentro del campo de conocimiento, y el sujeto que hace su trabajo entonces de alguna forma también está seguro que lo va a poder comunicar al otro que sea su potencial lector. Se define la investigación como una actividad encaminada a la solución del problema entonces. Su objetivo consiste en hallar respuestas a preguntas mediante el empleo del proceso científico. Si bien la pregunta no en términos así vamos a decirle, que usa los símbolos de interrogación, sino en la mente del que investiga está esa problemática y al mismo tiempo está también la solución. Cuestión de tiempo, cuestión de organización, cuestión de plasmar en un documento también para que se pueda demostrar en algún sentido que eso significa que está al servicio de los demás. Y ese servicio a los demás, entonces lo que es fundamental en este proceso que nosotros llamamos investigación. La investigación va a significar el conocimiento. Y el conocimiento es lo que finalmente se convierte en el resultado de esa búsqueda que puede ser reflexiva, que un investigador, por ejemplo, en el área de lengua, en el caso de ustedes, lo pueda también manifestar. Entonces, ese resultado lo que es importante cuidar, es importante, muchas veces por respeto al público también hacer un trabajo como corresponde. También se puede decir que es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Siempre va a haber un acontecimiento sin resolver, un acontecimiento que es como que ilusiona al posible lector.
el hecho de tener esa motivación de seguir leyendo hasta llegar al resultado, porque esa es la finalidad de todo tipo de trabajo. También les digo que en cada pie de página ustedes tienen las fuentes de esto. Si uno quiere profundizar, entonces también lo puede realizar. Por consiguiente, la investigación implica el descubrimiento de algún aspecto de la realidad. No vamos a conocer toda la realidad, pero vamos a tratar de explicar lo que hemos elegido como muestra. Esto habla en sentido de una investigación social, por ejemplo, no habla en sentido así de investigación literaria, pero lo mismo también nosotros podemos pensar cuando hacemos investigación literaria, lo que vamos a hacer es la demostración de un segmento. No vamos ni siquiera cuando en un solo libro se hace 10, 20 investigaciones, siempre los enfoques van a ser diferentes. ¿Por qué? Pues también la interpretación es diferente. En algunos puntos puede ser que coincida, pero cuando son personas diferentes que leen, el resultado también va a ser diferente en cuanto a la interpretación. Con eso no le digo que es recomendable usar el mismo libro, la misma obra, siendo que hay bastante, entonces siempre es importante también hacer esa investigación sobre qué obra, por ejemplo, ya se ha investigado, y para no caer en redundancia, así muchas veces eso puede ocurrir también de manera involuntaria. La producción de un nuevo conocimiento, el cual puede estar dirigido a incrementar los postulados teóricos de una determinada ciencia. En este caso estamos hablando de una investigación pura o básica, como también esto puede ser en forma aplicada cuando se aplica a problemas prácticos, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, sale un poquito del curso y hace esa búsqueda donde no hay mucho recursos, no hay mucha materia prima, porque la investigación literaria no es como la ciencia natural, pues, lo que va a tener su propio método, un método seguro. Si bien un lector que se inicia lo va a ir construyendo pues, para su técnica, sus instrumentos. ¿Por qué? Porque mayormente no existe así estipulado. Entonces la investigación científica en ese caso es lo que se usa para realizar una investigación. Es un proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas, mediante la producción de nuevos conocimientos, los cuales constituyen la solución o respuesta a tales interrogantes. Que también nosotros en este caso podemos hacer la pregunta, ¿qué significa producir conocimiento, por ejemplo? Y la investigación nos va a permitir, a través del uso de un método científico, adquirir ese conocimiento seguro y lo que nosotros también vamos a aplicar mediante una categoría que se llama investigación científica. Entonces, dentro de la investigación científica también ya sabemos que tiene sus propios métodos y esos métodos están orientados a conquistar conocimiento seguro. ¿Y cómo también yo puedo aplicar esto en la investigación literaria? ¿Por qué? Porque utilizo una secuencia de trabajo, hay un orden, utilizo citaciones, fuentes, utilizo referencias o bibliografías que también son propios de la investigación científica. Además, el resultado se va a basar en la respuesta de las preguntas y objetivos que uno en principio ha utilizado. Todo esto se hace a partir de un método seguro, un método científico, que es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas de investigación mediante la prueba o verificación de hipótesis. En nuestro caso, si no es una investigación lingüística, por ejemplo, difícilmente vamos a pensar en la formulación de una hipótesis, sino la investigación literaria como en su enfoque cualitativo no requiere de formulación de hipótesis. Solamente se menciona porque forma parte del proceso de investigación. Y tampoco uno está seguro cuando enseña que el estudiante va a optar en
una investigación que no contenga la formulación de hipótesis. Siempre es importante abarcar esa posibilidad. Y la metodología, nosotros podemos decir que hace referencia al conjunto de métodos o al estudio de los métodos que dentro de una investigación se pueda utilizar. Siempre estamos hablando de una investigación científica, y dentro de esto están las técnicas, o sea, los métodos, las técnicas, los instrumentos o procedimientos que finalmente va a ayudar a que la investigación también se pueda ejecutar. Sabemos que la investigación tiene su estructura, tiene sus componentes, y la tarea en cuanto al trabajo investigativo entonces consiste en respetar también esa normativa de seguir una estructura, por ejemplo. En nuestro caso, la Facultad de Filosofía el año pasado había aprobado el nuevo manual que también usted tiene en plataforma de investigación, de proyecto de investigación y el trabajo final de grado. Entonces, si un estudiante que defiende o elabora su trabajo de investigación, si se basa en esa resolución, al menos no tendría ninguna dificultad en el momento de hacer la presentación. ¿Por qué? Porque se basa en la normativa vigente que guarda relación directa con los requerimientos que el estudiante de la Facultad de Filosofía de la UNA necesita saber. Es un material, vamos a decirle, sencillo, o sea, fácil de entender, que también nosotros en algún momento vamos a compartir. La investigación, entonces, en cuanto a los tipos, vamos a decir que existen muchos modelos y diversas clasificaciones. Entonces, lo importante es entender también el criterio de clasificación y entender también de qué autor lo proviene. En este caso estamos viendo Fidi Arias 2012, que también usted tiene el texto completo en la plataforma. Entonces acá, independientemente de su clasificación, todos son tipos de investigación. Y al no ser excluyente, un estudio puede ubicarse en más de una clase. Esa posibilidad también tenemos. Por eso es importante mencionar al autor que uno consulta, porque así se respalda, éticamente se respalda en un valor tan importante como el hecho de la citación, y no se compromete en usar la idea de otro autor y no menciona, por ejemplo. Entonces es importante esa mención que tenemos que hacer. Acá Arias nos clasifica de esta manera la investigación según diseño. En primer lugar, tenemos que puede ser documental, de campo y experimental. En este caso documental, uno tiene que revisarlo si coincide con lo que intentará hacer, entonces ya lo puede nombrar de esa manera. Entonces la estrategia de investigación está definida por, primero, el origen de los datos o por la manipulación o no de las condiciones en las que se realiza el estudio. Ahí, cuando hablamos de manipulación, entonces va a ser un diseño experimental, no experimental, o de campo también, como él llama. Entonces, insistimos que es importante la mención del autor, porque puede variar un libro de metodología respecto a otro. Entonces, así como le decía, el respaldo que el investigador tiene justamente es el hecho de mencionar al autor que leyó. Acá tenemos la investigación documental, o también se le dice diseño documental. Y esto puede ser muy parecido a lo que nosotros estamos necesitando para hacer el trabajo en literatura. Es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, lo obtenido y registrado por otros investigadores en fuentes documentales, impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevo conocimiento. La expresión secundaria también, él mismo observa después,
Esto se puede volver de fuente primaria cuando, por ejemplo, leemos al autor original. Entonces, del mismo modo, también se puede usar la investigación documental como parte, como método, por ejemplo, o si uno quiere clasificar dentro de lo que utiliza FIDIA Arias, entonces lo vamos a poner también dentro de lo que representa según diseño. También es importante entender algunos elementos como datos, fuentes, documentos. Eh, Nosotros recibimos lo que después se convierte en información, son datos, ¿verdad? Entonces, es la unidad de información que también nos dice Arias, que se obtiene durante la ejecución de una investigación. Ahí se puede clasificar en primario, cuando es original del investigador, y secundario si son extraídos de algún compendio o algún trabajo ya que utilizó la fuente primaria para su ejecución. También tenemos fuentes, es lo que sirve un poco la parte de suministro de datos o información, que también podemos hablar de documentales o como también vivas, ¿verdad? Cuando hacemos investigación de campo, entonces podemos hablar también de fuentes vivas. Cuando hablamos con personas, aplicamos el estudio etnográfico, por ejemplo. Y después tenemos documentos o fuente documental. Es el soporte material, que puede ser papel, madera y otro tipo de documento, o formato digital en el que se registra y conserva una información. Hoy día hay una diversidad muy importante en cuanto a documentos o fuente documental. También lo que nos permite entender pues, lo que en ese sentido nos expresamos en esos términos. Y es importante aclarar que aun cuando las fuentes documentales aportan datos secundarios, estas a su vez se clasifican en fuentes documentales primarias. Lo que le decía, obras originales y fuentes documentales secundarias. Trabajo en lo que se hace referencia a la obra de un autor. Por ejemplo, un libro de literatura va a ser siempre una fuente documental primaria, porque no representa ninguna copia. Ahí surgió, entonces es primario. El autor que ustedes quieran pensar, entonces en su investigación, lo pueden también manifestar. Hasta acá, si tiene alguna acotación, comentario, podemos compartir. Por mi parte, no, profe. ¿Está bien? Entonces avanzamos. Encontramos nuevamente acá lo que Fidi Arias llama nivel, por ejemplo, en famoso libro Sampieri, aunque así no es el único autor ahí. Hernández, Fernández y Baptista sería lo correcto. Él habla o utiliza otro término, según alcance utiliza. Y muchas veces yo pues lo veo en investigaciones que dice según nivel y le cita a Sampieri. Entonces si uno revisa, yo no sé si en algún documento que escribió también ese grupo de autores ha utilizado la palabra nivel, pero en la sexta edición que se publicó en el 2014, que está en la web, por ejemplo, utiliza la palabra alcance. Y Fidi Arias utiliza solamente tres elementos dentro del nivel, cuando en Hernández, Fernández y Batista encontramos cuatro. Entonces acá primero tenemos, según nivel, se refiere al grado de profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio. Entonces cuando ustedes lo van a usar según nivel, pueden poner investigación exploratoria. Y miren pues, lo que significa una investigación exploratoria. Si coincide con lo que ustedes están queriendo hacer. O bien va a ser una investigación descriptiva, por ejemplo. Eh, es difícil que sea correlacional o explicativo, por ejemplo, porque es una investigación literaria. Cuando hablamos de eso más profundo, quizás sea ya de una investigación experimental justamente que se hace dentro de las ciencias naturales. Una investigación exploratoria, aquel que
no tiene mucho antecedente y también se puede entender como que no, la intención no es profundizar demasiado, que tampoco va a significar una cuestión muy sencilla, porque de hecho que la investigación ya nos compromete de alguna manera. Y el segundo nivel para FIDE Arias es la descriptiva. Simplemente acá hay cierto parámetro que permite también profundizar un poco más en ciertos detalles, a diferencia de lo que es la investigación exploratoria. Entonces, lo mismo también, uno puede leer, ¿no?, qué significa, y si condice con la idea que tiene, entonces lo va a nombrar en su marco metodológico. Y tenemos la explicativa, que eh, como le decía, difícilmente uno puede aplicar esto en la investigación literaria. Es un poco más profundo, utiliza la relación de causa-efecto, por ejemplo, o propiamente los efectos que vamos a hablar de la investigación experimental. Ahí tenemos ya la prueba de hipótesis y justamente nos dice que sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimiento en este grupo en cuanto a lo que nos plantea según el nivel FIDE Arias. En Sampieri, como yo le había dicho, hay 4 niveles. Está exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Acá en el punto C, entonces FIDE Arias ya utiliza lo correlacional y explicativo. Él hace de manera más sintética. También tenemos las fuentes de normas APA, fuentes documentales y fuentes de investigación documental. Acá se clasifica en bibliográfica, iconográfica, digitales, que también si ustedes quieren usar, entonces este formato lo pueden aplicar. Entonces, según fuente documental bibliográfica tenemos impreso, manuscrito. Y dentro de impreso hay referencia, estudio, publicaciones periódicas. Y cada uno se clasifica eso en enciclopedia, diccionario, libro de texto, manuales, tesis, revistas y periódicos. En cuanto a manuscritos tenemos los apuntes. Iconográfica tenemos proyectables y no proyectables. Los proyectables son videos, diapositivas y DVD. No proyectables tenemos mapas, fotografía. En digitales tenemos locales y en línea. Locales CD-ROOM y en línea tenemos biblioteca digital, base de datos, internet, lo que en la actualidad al menos se usa mucho más. Acá tenemos según enfoque, este libro Fernández Batista, 2014. Entonces, cuando ustedes lo necesitan escribir sobre enfoque, lo van a encontrar en este libro. Los enfoques pueden ser cuantitativo, cualitativo y mixto. Entonces son posibilidades de enfoque cuando uno proyecta su investigación. En la investigación literaria sabemos que el enfoque va a ser cualitativo. Se puede explicar diciendo que no utilizará datos matemáticos ni estadísticos. Simplemente se basará en análisis de contenido, por ejemplo, que puede usar como técnica. Y profundizar en la medida también que el enfoque le pueda permitir. Como también en otro libro ustedes van a encontrar esto como paradigma, por ejemplo. Se le dice enfoque, paradigma, y tiene su propio campo teórico también que nos permite entender en qué consiste el enfoque cualitativo. Y el enfoque justamente acá tenemos cuantitativo, mixto y cualitativo. Y lo que nos interesa entonces es el enfoque cualitativo. No es, por ejemplo, un enfoque propio de la investigación literaria, pero la investigación literaria puede adecuar a sus intereses. O sea que el investigador puede adecuar a sus intereses y aplicar el trabajo según las orientaciones que le pueda dar el mencionado enfoque, cuando estamos hablando de enfoque cualitativo. Tenemos el proceso cualitativo,
que tiene nueve momentos. Parte del centro, literatura existente, marco de referencia. La idea, planteamiento del problema, inmersión inicial en el campo. Estos pasos no son así universales. Puede variar la estructura, puede ser mucho más reducido, por ejemplo, dependiendo también del autor que uno revisa. Concepción del diseño del estudio, definición de la muestra, recolección de datos, análisis de los datos, interpretación del resultado, elaboración del reporte de resultados. O sea que todo esto también podemos nosotros en un sentido mencionar. Nuevamente según Hernández, Fernández y Baptista. Y este también el proceso cuantitativo, este tiene también sus pasos, son 10, uno más que el anterior. Que también uno puede revisarlo en caso de que necesite hacer un trabajo en otro contexto que tenga que ver con el proceso cuantitativo. Después tenemos la triangulación, porque hay trabajo que necesita combinar enfoque, combinar técnicas, combinar métodos. Entonces, pensando también en la objetividad, muchas veces los investigadores piensan, por ejemplo, que aplicando diferentes técnicas y me da el mismo resultado, quiere decir que la investigación ha sido objetiva. Entonces, en ese sentido se habla de la triangulación, que es una técnica de análisis de datos que se centra en el contrastar visiones o enfoques a partir de los datos recolectados. Por ejemplo, en etnografía, eso se usa mucho, el tema de la observación participante, la entrevista, la conversación directa. Entonces, todo eso se usa como para determinar si lo que se cuenta por ejemplo, en un libro condice con la realidad. O por lo menos hay una aproximación con la realidad, que es lo más importante. O sea que en términos sencillos, esto es una mezcla de métodos y técnicas que puede arrojar resultados satisfactorios. Y la referencia que tenemos acá son 4 documentos que uno puede revisar. Bien, eso es lo que tiene que ver con la investigación para tener las ideas iniciales respecto a nuestra búsqueda también que vamos a emprender con el propósito de convertir primero en proyecto de investigación y finalmente en un trabajo final de grado que va a permitir al estudiante del cuarto curso de letras acceder al título de licenciatura justamente la carrera que ustedes han elegido. A ver, ¿algún comentario, preguntas? Profesor, Sí, permiso. sí. En literatura, por ejemplo, esto de la triangulación, ¿cómo podría ser? Por ejemplo, sería de repente analizar así desde estructuralismo, formalismo, mezclar eso, o no tiene que ver con eso. Esos son, o sea que pueden ser teorías literarias, cuando que también se puede, así medio forzando se puede decir, pero más se presta así cuando se aplica las técnicas, lo que son diferentes. El hecho de que análisis de contenido, pues, por un lado puede ser una técnica, pero también puede ser aplicación de entrevistas, de personas que conocen mucho de una obra literaria, de una corriente literaria, entonces es como que se va contrastando a fin de que también el resultado sea así que pueda coincidir con lo que uno ha investigado en el marco bibliográfico como también en el marco de la investigación de campo. Gracias. Pero es más difícil que eso se dé en investigación literaria, más bien son lineal, ¿verdad? Acá lo importante es que el investigador sepa qué significa cada término que utiliza. Por ejemplo, si yo digo que el método que voy a usar es el inductivo, entonces yo tengo que estar bien seguro qué significa ese método, cuáles son sus componentes, cómo se aplica, cómo se encamina
y qué tipo de resultado también puede arrojar. Solo eso es lo que es importante. Por ejemplo, el tema de análisis de contenido no se usa específicamente en literatura, pero se puede adecuar. Tanto métodos como técnicas, así propiamente de literatura, son muy escasos, pero el buen lector puede encontrar el camino que le pueda ayudar en las orientaciones a fin de completar también el proceso que le falta y cumplir con su meta, el hecho de defender su trabajo de investigación. Es un desafío importante. Lo más importante, valga la expresión, es el hecho de entender el proceso, qué es lo que uno quiere lograr y que todos los conceptos utilizados tenga un significado para el que investiga. Esa es la finalidad. Está bien, entonces las ideas iniciales en investigación me parece muy importante también para sentar una base y construir sobre la misma en las siguientes clases. Así que muchas gracias por la participación y el respeto de siempre. Y vamos a reencontrarnos en la siguiente clase. Buenas noches para todos. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, gracias a Buenas todos. noches, profesor. Gracias, profe. Buenas noches.